A ver, espero que se pueda ver bien ahí. Acá estamos. Estos serían los ejercicios, los ejemplos que les voy a explicar ahora. Acá me armé una tabla y vamos a hacer el paso a paso de la misma manera como se los había explicado anteriormente, pero bueno, ahora en forma más detallada, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo la tabla con la primera columna del byte. Acuérdense siempre que entre una unidad y la otra siempre van dos columnas en blanco. Entonces tengo el byte, dos columnas en blanco, el kilobyte, ¿sí? Acuérdense que el kilo, la K de kilo, representa 1000. Tengo otras dos columnas en blanco y me parece el megabyte. El mega representa el millón. Después tengo otras dos columnas en blanco y el gigabyte, ¿sí? Los 1000 millones. Y después tengo otras dos columnas en blanco y aparece el terabyte, que sería 2 billones. Perdón, el billón. Entonces, recuerde que para armar la tabla siempre van entre una unidad y la otra, los múltiplos, ¿no? La unidad sería el byte y el resto serían los múltiplos. Siempre dos columnas en blanco. Bueno, entonces, vemos que el primer ejercicio que yo acá les armé sería 1500 kilobytes. Habría que convertirlos en gigabyte. Habría que ver cuál es la equivalencia, ¿sí? El mismo valor escrito en otra unidad, en otra magnitud. Entonces, lo que yo les había comentado en su momento, que se los había dado escrito, era que primero teníamos que para ubicar el número en la tabla, teníamos que identificar cuál era la unidad. Entonces yo acá tengo el 1500. Acá tengo la primer cifra de la derecha sería la unidad. Tenemos después la decena, la centena y la unidad de 1000. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es ubicar la unidad, que sería la primera cifra de la derecha, siempre y cuando no haya coma, la primera de la derecha, ubicarla en la columna que yo mismo les estoy dando, ¿sí? Diciéndole de que a dónde pertenece ese valor. Entonces, este 0 iría en la columna del kilobytes. Venimos para acá a la tabla y escribo el 0 en la columna del kilobytes. Y entonces, una vez que ubique la primera cifra, que sería la unidad, después escribo el resto de la misma forma que está escrito acá. Entonces, acá tendré que escribir otro 0, acá tendría que escribir el 5 y acá tendría que escribir el 1. ¿Sí? De esta manera ya tengo ubicado la cifra, el número de 1500 kilobytes. Ahora, yo les estoy pidiendo que tengo que llevarlos a los gigabytes. Por lo tanto, me vengo a la tabla y tengo que completar, si el número que yo escribí no llega a la columna de la gigabyte, que es la que yo les estoy pidiendo, completo todo con ceros, ¿sí? 0, 0, 0. Bien, una vez que llevo a la columna de los gigabytes, que es la que yo les estoy pidiendo como resultado, entonces ese número que está en la columna de los gigabytes va a pasar a ser mi nueva unidad, ¿sí? Entonces, si esta es la unidad y el número sigue hacia la derecha, significa que sería toda una parte decimal. Si el número sigue para la izquierda, entonces ahí tendría decena, centena, unidad de 1000, etc. Pero como este 0 que yo escribí acá es la unidad y el resto de las cifras las tengo hacia la derecha, entonces sería parte decimal. Por lo tanto, si esta es la unidad y tengo parte decimal, acá yo escribo la coma, ¿sí? Acá escribo la coma. Entonces el resultado sería 0,0015. Y estos dos ceros, como están a la derecha en la parte decimal, no es necesario tener que escribirlos. Entonces, si yo tengo que escribir acá abajo el resultado, ¿sí? Yo podría escribir 0,0015 gigabytes. ¿Sí? Si yo miro para arriba en la tabla, entonces me queda 0,0015. Es lo mismo que decir 1500 kilobytes o 0,0015 gigabytes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el segundo. El segundo es
43,59 megabytes lo quiero convertir en kilobytes. Entonces, acá lo que tengo que hacer es ubicar la unidad. Este número ahora sí tiene coma, por lo tanto tiene una parte entera, la que está a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que es lo que está hacia la derecha de la coma. Siempre la misma método de trabajo. Tengo que ubicar la unidad. En este caso, la unidad es la cifra, el número, que está más a la derecha de la parte entera, ¿sí? Habiendo una coma es el primero de la izquierda, o sea, el 3. El 3 es mi unidad. Esta es la decena, ¿sí? Entonces, ubico el 3, que es la unidad, ¿en dónde? Acá, en la columna de los megabytes, ¿sí? Vamos a la tabla. Entonces yo en la columna de los megabytes escribo el 3. Después tengo que escribir el 4, ¿sí? A ver, ahí se ve. Acá escribo el 5 y acá el 9. Fíjense que el número que yo tengo acá es el mismo que está acá. Lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es de ubicar primero la unidad para ver en qué parte de la tabla yo escribo el número. Entonces, el 3 es la unidad. El 3, al ser la unidad, va en la columna de los megabytes, que yo esto se los estoy dando yo. Entonces, una vez que esté ubicado, me fijo hasta dónde tengo que llegar. Tengo que llegar a la columna de los kilobytes. Entonces, yo acá en la tabla, para llegar a los kilobytes, no llegó, entonces completo con un 0. Ahora, este 0, que llegó a la columna de los kilobytes, ¿sí? Que el kilobyte es lo que yo les estoy pidiendo como resultado, este va a ser mi nueva unidad. Como los números ahora los tengo hacia la izquierda de la unidad, ¿sí? Entonces, si esta es la unidad, esta es la decena, esta es la centena, y esta es la unidad de 1000. Por lo tanto, entre la centena y la unidad de 1000 me iría un punto, ¿sí? La separación de los miles. Unidad de 1000, decena de 1000. Por lo tanto, el resultado quedaría en 43.590 kilobytes, ¿sí? Entonces, si venimos acá al resultado, 43,59 megabytes es igual a 43.590 kilobytes, ¿sí? Ahí está. Bárbaro. Bueno, acá seguimos con el resto de los ejercicios. Fíjense que ahora tenemos 21.800.000 bytes, los quiero convertir en terabytes. Esto es todo un número entero porque no tiene coma. Entonces, este 0, ¿sí? Sería la unidad. Ese es el 0 que yo voy a ubicar en la columna de ¿qué? De los bytes. Venimos acá a la tabla. Entonces, en la columna de los bytes escribo el primer 0, ¿sí? Este. Entonces ahora tengo que escribir cuántos ceros son en total. 1, 2, 3, 4, 5. Y después el 8, el 2 y el 1. O sea, 5 ceros en total. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Después viene el 8. Después viene el 1. Y después viene el 2. ¿Sí? Ahí se puede ver. 21.800.000 ceros. ¿Sí? No tengo que poner los puntos porque no es el número que me va a quedar. Simplemente estoy ubicándolo en la tabla. Bueno, entonces yo ahora me fijo a ver qué es lo que necesito. Yo necesito llegar a los terabytes, ¿sí? Como indica acá. Entonces yo me fijo en la tabla. ¿Ya llegué a la columna de los terabytes? No. La columna de los terabytes está acá. Entonces para llegar a la columna de los terabytes tengo que completar todo con 0. 0, 0, 0, 0 y 0. Este último 0, o el número, en este caso es un 0, que está en la columna, ¿sí? Del terabyte, en la columna que yo les estoy pidiendo como resultado, esa va a ser la nueva unidad. Por lo tanto, si el número sigue hacia la derecha, es la parte decimal. Si está la unidad, entonces yo acá tendría que hacer una coma, ¿sí? Entonces, ¿qué número me quedaría acá como resultado? Me quedaría 0,0000218. Estos ceros los puedo obviar,
no son necesarios porque son ceros a la derecha de la parte decimal. Es lo mismo que el 0 a la izquierda en la parte entera. Entonces, yo voy acá abajo y escribo el resultado sería 0, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 21, 8. Bien, perdón, no se veía, ahí está. Bueno, ahora vamos con el cuarto, ¿sí? Fíjense que es 6.580.000 megabytes. Entonces yo voy, acá yo también lo tengo anotado, es el mismo ejercicio, ¿sí? Lo tengo 6.580.000 megabytes, lo quiero convertir en terabytes. Bueno, entonces me fijo, ubico cuál es la unidad. Como esto es un número entero, la unidad es la cifra de más a la derecha, por lo tanto es este 0. Este 0 lo tengo que escribir en la columna de los megabytes. Me vengo a la tabla, en la columna de los megabytes escribo 0. ¿Sí? Ahora tengo que escribir 1, 2, 3, 4 ceros y ahí ya viene el 8, el 5 y el 6. Entonces, cuento. 1 ya lo escribí. 2, 3, 4 ceros, el 8, el 5 y el 6. ¿Sí? Corroboramos acá abajo, lo mismo, 6.580.000 megabytes. Me fijo en la tabla y tengo lo mismo, 6.580.000 megabytes. ¿Sí? Bien, ahora yo quiero llegar a el terabyte. Me tengo que fijar si ya tengo el número en la columna del terabyte, no tengo que agregar nada. ¿Sí? Me fijo y justamente el 6 ya está dentro de la columna de los terabytes. Bueno, entonces no tengo que agregar nada. Pero ¿qué pasa? Este número que está en la columna, que yo les estoy pidiendo como resultado en la columna de los terabytes, ahora va a ser mi nueva unidad. Antes era esta la unidad, ahora va a ser esta. Si esta es la unidad, lo que tengo que hacer acá es poner una coma, porque si esta es la unidad y el número continúa hacia la derecha, todo esto es parte decimal. Entonces, el resultado sería 6 enteros, 5, 8. Y como les decía anteriormente, los ceros que están a la derecha no son necesarios. Entonces sería 6,58. Me vengo acá, entonces sería 6,58 terabytes. ¿Sí? Acá me había olvidado de poner los kilobytes. Perdón, gigabytes. Gigabytes, ¿sí? Acá lo tenía escrito. Bien, bueno, me queda un ejercicio más, un ejemplo más, ¿sí? Ahí me hago sombra. Entonces sería 15,42 megabytes, lo tengo que convertir en kilobytes. Entonces, de este número, que sí tiene parte entera y parte decimal, tengo que ubicar cuál es la unidad. La unidad, en este caso que hay coma, es el que está inmediatamente a la izquierda de la coma, ¿sí? O más a la derecha en la parte entera, es lo mismo. Entonces el 5 sería la unidad. Me voy para arriba a la tabla, entonces el 5 lo tengo que escribir en la columna de los megabytes. Entonces acá escribo el 1, acá escribo el 4 y acá escribo el 2. ¿Sí? Miren este que tengo acá al lado, más cerquita. A ver. Entonces tengo 15,42. El 5 va en la columna de los megabytes. ¿Sí? Acá lo puedo ver. El 5 en la columna de los megabytes, 15,42. Bien. Ahora, yo tengo que llegar a la columna de los kilobytes. Me fijo en la tabla y todavía no llegué. Como no llegué, completo con un 0. Y ahora este último número ¿sí? que pertenece a la columna del kilobyte va a ser mi nueva unidad. Como tengo todo el resto del número hacia la izquierda, no tengo parte decimal, tengo toda parte entera. Entonces, esta sí es la unidad, esta es la decena, el 4 es la centena, el 5 es la unidad de 1000, por lo tanto acá iría el punto de los miles, ¿sí? Unidad de 1000, decena de 1000. Entonces, como resultado me quedaría 15.420 kilobytes, ¿sí? Lo escribo acá abajo, 15.420
420 kilobytes. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, en base a este ejemplo, a estos dos videitos que yo les dejo acá, para que lo practiquen, les voy a dejar unos ejercicios más. Gracias.